Alejandra Esparza, quien es experta en arquitectura accesible. Buenas noches, bienvenido a nuestro medio de comunicación, arquitecta. ¿Cómo está? Buenas noches, doctor Cárdenas. Gracias por la invitación. Es un placer pues tener una persona que se dedica pues a estas actividades que son tan necesarias hoy en día para todo el bienestar de la ciudadanía. Arquitecta, justamente necesitamos saber a qué se dedica o qué es justamente la arquitectura accesible. ¿Podría darnos usted más detalles, por favor? Claro, con mucho gusto. La arquitectura accesible es para beneficio de todos, porque cuando se empieza a diseñar algo, si nos ponemos a analizar, se ha pensado una casa tal vez para el chico que puede correr, saltar, brincar, hasta una persona que llegue, digamos, antes de llegar a ser el adulto mayor que se dice ahora. ¿Por qué digo esto? Porque si un niño de 3 años o de 4 años a veces quisiera tocar el timbre de su casa o alcanzar algo o prender la luz, no puede. Entonces eso viene a ser como que vamos a comparar a la persona de talla baja o al usuario de silla de ruedas. Y cuando ya se es bastante mayor, se dificulta el subir las gradas o bajar o tienes inconvenientes. Entonces la arquitectura accesible trata de hacer espacios amigables para todos y para que cuando construyan una casa, una oficina o algo, sea para toda la vida. Un ejemplo que tal vez aquí va a ser más claro entender es que si vamos a un baño, los baños por lo general son pequeños. Entonces, ¿qué pasa con aquel ciudadano que tal vez por ir distraído con el celular se cayó y el médico le dice que tiene que hacer uso de sillas de ruedas porque, bueno, se ha lastimado y va a tener que estar tal vez en recuperación por un buen tiempo? Entonces se le quita la autonomía a la persona y va a depender siempre de alguien. Gracias, arquitecta, pues es muy clara la definición. Esto hablando en la parte de construcción privada y en la parte de construcción pública, el acceso a parques para personas con discapacidad, justamente que usted nos ha nombrado, ¿tiene también algo que ver con este tipo de arquitectura? Por supuesto, la accesibilidad en sí es transversal. Esto, si estamos hablando de la rama de la arquitectura, nos vamos también por la parte urbana, es decir, que los ciudadanos tienen que circular de manera cómoda, segura y autónomamente, lo mayor autónomo posible, por cualquier lugar de la ciudad. Imaginémonos que alguien que tiene discapacidad logró hacer accesible su vivienda. Vamos por la discapacidad visual y la discapacidad física. Entonces, si una persona con discapacidad visual o física quiere salir por la ciudad, necesitaría el de la discapacidad física, que las aceras no sean interrumpidas por estos desniveles que encontramos o porque cuando están adoquinadas, estos adoquines que también molestan al usuario de silla de ruedas, hay uno levantado. Y también tenemos que pensar que cuando vamos a cruzar la calle, necesitamos o un rebaje de la acera o una rampa, pero técnicamente construida para que la persona pueda bajar y continuar y no se quede estancada, digamos, en un elemento de la calle, de la calzada, y luego pueda cruzar. Tiene que tener seguridad de que al subir no se va a caer si hace una mala maniobra porque la pendiente le perjudica. En el caso de la persona con discapacidad visual, necesita una guía que lo lleve desde su casa al lugar que vaya, sea el banco, la escuela, el médico, lo que él vaya a hacer en ese día, su actividad del día a día. Si no hay una señalética apropiada para las personas de baja visión o con discapacidad visual, no le va a ser, y no le es posible porque no lo hay, no, difícilmente se encuentran en las ciudades estas herramientas de apoyo para las personas con discapacidad visual. ¿Qué pasa ahora, por ejemplo, con la persona con discapacidad auditiva, mal llamado el sordomudo? No tienen que decirles así, una persona con discapacidad auditiva, pero no se puede comunicar. A veces cuando, al menos ahora en época de pandemia,
porque encima se usa la mascarilla, no es una mascarilla correcta, que tiene que tener una transparencia, porque ellos, si nosotros hablamos mirándole a los ojos, vamos a poder también, ellos van a poder interpretarnos lo que dicen. Y las personas en los bancos o en otras instituciones públicas necesitan conocer lo que es la lengua de señas para poder entender lo que este ciudadano desea. Arquitecta, justamente este tipo de arquitectura que usted la denomina accesible, se debería también denominar inclusiva, asumo yo, en este caso, porque justamente es para que tengan esa accesibilidad todas las personas. ¿Qué tal resultado ha dado o qué acogida ha tenido dentro del país? Usted ha recorrido muchos países, sabemos que usted tiene una experticia muy grande, tanto en estudios y en práctica también, pero ¿qué acogida ha tenido en nuestro país y especialmente en nuestra provincia de Los Ríos, ya que usted es de acá, arquitecta? ¿Qué acogida ha tenido por parte de las autoridades para que se pueda desarrollar esto que es obligación de parte de la Constitución? La Constitución obliga, y haciendo de cuenta también de que tenemos un presidente, incluso del Ecuador, que tiene un grado de discapacidad. Yo creo que desde que el actual presidente entró como vicepresidente en el campo político, se dio a conocer, se visibilizó la importancia de trabajar en accesibilidad. Pero ya ha pasado mucho tiempo, muchísimo tiempo, y yo no veo los resultados que se esperaban. Estamos hablando que desde el 2007 hasta la fecha. Ecuador debería de ser un país amigable, un país inclusivo, un país con la accesibilidad al 100%. No solamente lo digo yo, sino muchísimas personas aquí en el país que tienen discapacidad y que están comprometidas con que se haga realmente la accesibilidad como debe de hacerse, y no sencillamente hacerlo por hacer, como dice tal vez una constitución o lo dice la ley orgánica de discapacidad, etcétera, etcétera. Hay normas que tienen que sufrir cambios positivos, ¿no? ¿Por qué digo esto? Yo cuando retorné al país, estuve fuera muchísimos años, es en el 2007, gracias a la invitación que me hace el ingeniero Walter Schul en la AME, empiezo a trabajar en accesibilidad. Para dar asesoría me tocó 33 municipios. Yo, usted sabe, no tengo discapacidad. En esa época pues yo no tenía familiares con discapacidad, ahora tengo, porque ya son bastante mayores y necesitan este apoyo. No conocía a personas con discapacidad, no tenía amigos. Pero por ese sentido de la responsabilidad me lleva a hacer ejercicios de sensibilización. Decidí sentarme en una silla de ruedas, usar muletas, taparme los ojos, los oídos, simular tener alguna discapacidad y ir comparando las normas INE y lo que yo creía como arquitecto con un criterio ya, digamos, de profesional comprometida con la accesibilidad, iba haciendo sugerencias. Entonces yo creo que el país le hace falta un mayor compromiso y la accesibilidad es transversal, no es solamente un asunto de los arquitectos. Las autoridades deben de hacer estos ejercicios y capacitarse totalmente. ¿Para qué? Para que aquellas intervenciones que hacen en las aceras o en distintos lugares, repito, no solamente la rampa, que es lo que más se ve, las hagan bien, porque en todo caso están llenando la ciudad de barreras. Y no sé si se ha dado cuenta, doctor, que por lo menos en Babahoyo, yo he logrado ver que lo que se está haciendo no cumple con el objetivo de hacer accesible la ciudad. Las personas se distraen mucho, a veces hablando por teléfono, y se tropiezan con distintas barreras que hay. Es difícil a veces subir de la calzada a la acera, porque la pendiente de la rampa no es la correcta. Entonces yo sí creo que hace falta bastante. Ya hay por lo menos esta alerta de, bueno, algo tenemos que hacer para que nuestros padres, nuestros abuelos, nosotros mismos, que cada día, desde que se nace, cada día se va
hacia la meta de ser una persona mayor. Entonces, es necesario eso para que estas personas con discapacidad puedan disfrutar de un paseo, de hacer sus cosas solos, inclusive van a poder trabajar, se van a tener una autoestima alta y van a generar ingresos para su familia y por supuesto a través de impuestos y todo, pues a las arcas del municipio o del país. Correcto, arquitecta, pues justamente esperemos que así sea. Bueno, dentro de esto, de lo que es la arquitectura accesible, que también me permitiría llamarla inclusiva, porque justamente es lo que busca la arquitectura accesible. Dentro de este proceso, justamente se necesita que haya pues una base legal, que sí la tenemos en Ecuador, pero que no se cumple estructuralmente, no se cumple puntualmente. Dentro del proceso, si nosotros hemos pasado por un vicepresidente y ahora presidente del Ecuador que sufre discapacidad, no se ha podido llegar a hacer una política pública. ¿Qué es lo que falta? Las leyes están, las autoridades están prestas para hacerlo. Recordemos que aquí se han hecho muchas campañas en relación a política inclusiva, en la que tiene que ver la arquitectura justamente accesible. Pero ¿por qué no se ejecuta en estas situaciones? ¿Qué es lo que pasa en el país? Hace falta compromiso, lo que le digo. Yo el año pasado, en la Asamblea Nacional, junto con el asambleísta Raúl Tello, desde junio del año pasado se estaba trabajando. Él quiso proponer, o sea, propuso y presentó reformas a la Ley Orgánica de Discapacidad. Colaboré ad honorem a que se hagan estos cambios y logré que el 3 de diciembre en la Asamblea Nacional el vicepresidente Donoso de la Asamblea y otros asambleístas hicieran este tipo de ejercicios. Yo no conocía que había asambleístas que habían tantos asambleístas con discapacidad, ¿no? Y eso es lo más irónico, es una vergüenza que da fuera del país, en el que se habla de que tenemos una asamblea con bastantes asambleístas representantes con discapacidad y no se ven los cambios. Entonces son una cosa bastante delicada. Estoy todavía en conversaciones con el asambleísta Tello y lo que vemos es que sí es necesario, de verdad, necesario que los asambleístas comprometidos con estos cambios positivos hagan estos ejercicios. ¿Por qué? De esa manera ellos van a entender que no es fácil circular a través de una silla de ruedas o usando bastones. No es fácil. Entonces creo que al sentir por minutos estas discapacidades van a analizar a mayor profundidad aquellos cambios a la ley y van a pedir que se ejecute todo lo que se ha puesto ahí. Y así mismo debería hacerse con las ordenanzas. No solamente es poner por poner, porque lamentablemente si nos ponemos a analizar o a comparar, la mayoría de las ordenanzas o de las normativas son iguales en Bolivia, en Perú, en Ecuador, porque ha sido tal vez un copio y pego de acá, y vienen desde España, que en España, mi profesor, hace ya bastantes años atrás, me hizo ver que era esto del 2010, las ordenanzas o las normativas de nuestro país eran una copia de algunas normativas en España, pero equivocadas, direccionadas a un edificio, más no a lo que es la calle, ¿no? Entonces sí es un poco delicado este asunto y por eso quienes aspiran a estar en un cargo público deben de hacerlo con todo el sentido de la responsabilidad, analizar cada cosa y trabajarlos con técnicos que conocen o conocemos de este tema. Es bastante importante esta situación, aparte de la política pública que se necesita de que se ejecute, pues justamente viene la sensibilización de la ciudadanía en general. Hay centros comerciales que tienen demarcado su parqueadero para personas con discapacidad y todo esto, pero no se respeta. Hay gente que se aprovecha el espacio e irrespetan. ¿Cómo ustedes han diseñado dentro de este proyecto gigantesco y dantesco que ustedes están proponiendo, pues para que se llegue a sensibilizar
a la ciudadanía en general, aparte de la política pública, obviamente? Pienso que esto tiene que venir desde la casa mismo. Yo creo que todos nosotros somos corresponsables de llegar a tener una ciudad amigable con todos. Pienso que si nos ponemos a analizar aquellas personas que tienen su local, su negocio en las calles, invaden las aceras, que ya de por sí las aceras no están bien, pero sin embargo las invaden poniendo mesas para servirse algo que venden ahí, no sé, letreros o anuncios que dicen sacamos copias, saca la gente, la mayoría de la gente me he dado cuenta que cree que tiene que extender su negocio o una vitrina hacia afuera, hacia la acera, porque tal vez no vende, pero ahí es el municipio quien debe de exigir que la acera quede libre para poder transitar, y todo a un mismo nivel, y no pretender que un vecino levante la acera un poco más porque piensa que tal es la inundación o no sé qué. O sea, hay que respetar normas. Si nosotros hacemos sensibilización en las escuelas, porque yo creo que el niño es el que va a llamar la atención al adulto, que puede ser su papá, su mamá, sus hermanos, sus tíos. Un ejemplo sencillo: si un niño que ya fue sensibilizado, yo sensibilicé, hice el ejercicio de sensibilización a una escuela de unos niños de San Juan, ahí en el parque que se hizo, si estos niños aprendieron ya que hay que respetar y que no tienen que invadir la rampa, por decir, si el papá va a estacionarse, porque a veces uno dice, un ratito, solo un ratito, es que ya salgo. El niño le va a decir, papá, no te estaciones ahí. ¿Y por qué? No, o sea, es que si tú te estacionas ahí, los niños o los señores que van en silla de ruedas no van a poder pasar. Entonces yo creo que ese papá le va a dar como que vergüenza, así, bueno, para darle el ejemplo al hijo, va a estacionarse en otro lugar. ¿Y qué es lo que pasa? Porque me han contado, porque he hecho estos ejercicios y ha pasado eso, de que el papá va y le dice a la esposa y comenta con sus amigos, qué vergüenza, mi hijo, un niño de 5 años, de 6 años me llamó la atención en esto, y empieza esto como que a regarse un poquito, ¿no? Y luego en los distintos, como en las distintas instituciones públicas, también si nos sensibilizamos, si se sacan, por ejemplo, en estos espacios de publicidad o no, pequeños anuncios donde vamos a pedirle a las personas que tomen conciencia de la importancia de que cada uno, desde su sitial, puede colaborar a esto. Que si yo voy a hacer el asentamiento de mi casa, voy a arreglar algo, preocuparme también porque la parte de mi acera que yo voy a hacer esté libre de obstáculos. No poner plantas, no, si voy a poner o sea, mi jardín, evitar que ciertas ramas salgan hacia la acera, porque si yo circulo y al estar hablando por celular voy distraída y me puedo lastimar con una rama, que es lo que le pasa a las personas de baja visión o a las personas que usan bastón. Entonces es muy importante que todos y las autoridades trabajemos hacia un mismo objetivo. Es bastante importante todo lo que usted nos está diciendo. La situación acá es cómo ejecutar esta política pública, que habíamos dicho que como abogado conozco de que existen ya las normativas, pero que se cumplan, que se ejecuten, obviamente con el compromiso de la ciudadanía en general. Arquitecta, por ejemplo, si alguien quiere construir una vivienda de 2 pisos, abajo tiene pues su sala, su comedor, y ya con la edad, ¿qué hace para subir a los dormitorios? ¿Cómo hacen ustedes este diseño? Bueno, depende muchísimo. Si vamos a hacer la vivienda desde el papel, ¿no? Desde el plano, y dependiendo también del terreno, del área que se tenga, se puede construir una vivienda, como usted lo ha dicho, y tiene que ser para toda la vida, para toda la vida. En el caso de las viviendas que ya existen, lo que se incorpora ahora es un elevador o una plataforma elevadora, que en sí es como un montacarga, pero eso le va a ayudar muchísimo. Entonces ahí hay que hacer ciertos arreglos que se los puede hacer. Por ejemplo, es lo que estoy ahora en un proyecto de la reactivación del turismo.
me voy a ir a este lado, doctor, permítame. Si estamos haciendo estas casas tan pequeñas, o si las va a seguir haciendo muy pequeñas, con esto de la pandemia, ¿qué es lo que se ha producido por estos espacios tan compactos que a veces no tienen ni una buena ventilación ni nada? Entonces ha surgido problemas de depresión con personas que tal vez o tuvieron COVID, se recuperaron, pero siempre queda secuelas, o perdieron un familiar o un amigo. Entonces, estas personas, al ver que están viviendo, o sea, ni siquiera se dan cuenta, viven en espacios tan pequeños, que se les ha hecho hasta difícil ir de su cama al baño, si lo tienen ahí mismo. Y mucho más, como dijo usted, la casa en la que tienes sala, comedor, cocina abajo, y luego subir. O sea, ¿qué pasa con esa persona que está afectada por una enfermedad o por esto del COVID? Subir a su habitación, y tal vez ahí tendrán a ella que subirle la comida y ayudarla a entrar al baño. Entonces yo creo que lo que ha ocurrido ahora con esto del COVID nos invita a los profesionales, a todos en general, a que hagamos espacios más habitables, a que se aplique la neuroarquitectura, a que tengamos conciencia, a que tengamos claro el concepto de que la vivienda es para tener ahí armonía, para pasarla bien, para sentirse a gusto en ese lugar. Y más ahora que se ha convertido en oficina, en escuela, en gimnasio, en un sinnúmero de cosas. Entonces, creo que es el momento de que se reflexione para hacer los diseños. Como le dije hace un rato, en el caso de las viviendas que están pequeñas ahora, la solución para poder salvar un nivel a otro es la plataforma elevadora. Pues es bastante interesante, es bastante importante la aplicabilidad que se le pueda dar a esto que hoy se llama arquitectura accesible. Pues bien, arquitecta, para ir culminando esta muy importante entrevista, necesitamos pues indicar también que las autoridades, así como la ciudadanía en general, tenemos que hacer un compromiso conjunto. Con esto, pues este medio de comunicación siempre estará pendiente de que usted nos pueda dar una nueva oportunidad para poder divulgar este tipo de mensajes que realmente la ciudadanía los necesita para tener ese principio de equidad que la Constitución tanto nos habla. Pues le dejo con sus palabras finales y con su mensaje a la ciudadanía. Arquitecta, adelante. Gracias. El mensaje es el que seamos más amigables, más considerados con las personas con discapacidad, y que pensemos que cualquiera de nosotros puede adquirir una discapacidad. ¿Y por qué? Porque la misma ciudad está llena de barreras y de obstáculos. Que las autoridades se comprometan a que esos recursos económicos que van a invertir para hacer una remodelación de X o Y lugar, o el adesentamiento de las aceras, que lo hagan con criterios técnicos, que la academia, que también se interese por la accesibilidad, y los abogados, por supuesto, porque tienen que conocer bien lo que son las normas, leyes, para que exijan el fiel cumplimiento de lo que es la accesibilidad. Sencillamente eso, y que hagan por minutos en sus casas ejercicios de tener alguna discapacidad para poder comprender un poco más este tema. Yo les agradezco muchísimo y siempre a las órdenes y dispuesta a colaborar en lo que sea posible. Gracias. Gracias a usted, arquitecta. Pues ha sido la arquitecta Sandra Esparza quien es experta en arquitectura accesible. Como siempre, nuevamente, pues un placer tenerla en nuestro medio de comunicación, y esperamos tenerla nuevamente para poder seguirnos ampliando en este muy interesante tema.